Pues muy buenos días, estamos aquí con Manuel Torres, es el presidente de la Fundación Isaac Peral, es también el fundador del Grupo M. Torres y además un innovador y un emprendedor en serie. Muy buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. Me he enterado además de que, además de ser el presidente de la Fundación, eres un gran admirador de la figura de Isaac Peral, ¿verdad? Sí. De Isaac Peral y de Juan de la Cierva. Y de Manuel de la Cierva. ¿Y cuáles son esos? Murcianos. Muy bien. ¿Y cuáles crees que son esos valores que encarna Isaac Peral que hoy todavía están vigentes? Bueno, están vigentes, pero en España hay una escasez tremenda de esos valores. Es decir, Isaac Peral fue incomprendido, fue maltratado y fue uno de los grandes hombres, porque cuando fue maltratado y hasta expulsado del ejército, creó su propia empresa de ingeniería con mucho éxito. Es decir, que además de ser un gran militar, era un gran ingeniero y un gran emprendedor. España no le comprendió y le maltrató. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer la verdad, no podemos ocultar la verdad. Y lo que tenemos que hacer a las nuevas generaciones, hablarles de estos grandes hombres y de sus valores y que los niños empiecen a imitar nuestra cultura. Yo soy víctima también, incomprendido, porque nosotros, bastante de nuestros proyectos, que hoy son proyectos estrella de gran éxito mundial, los prototipos, los primeros, siempre los hemos vendido en Alemania o en Estados Unidos, nunca en España, porque no creen en nosotros. Y cuando triunfamos fuera es cuando se nos reconoce un producto, pero el siguiente producto, si no triunfamos fuera, nadie nos comprende y nadie nos valora. Y me han contado que lo de innovar viene de lejos contigo y que incluso llegaste a pagar de tu bolsillo tu primera patente. ¿Cómo fue eso? Sí, la primera patente la hice siendo empleado de una empresa donde yo propuse a mi empresa hacer una mejora que se amortizaba en una campaña que era una caja de cartón para la agricultura, y cuando me dicen que había que esperar al próximo ejercicio para los nuevos presupuestos, yo con mis ahorros financié la innovación de mi empresa, que era una empresa de gran tamaño. Sí, bueno, esos pocos casos eran donde un trabajador, cuando su empresa dice que la burocracia es lenta y hay que esperar un año para ver si se aprueban los presupuestos o no, y cuando yo con mis ahorros propongo a mi empresa y lo aceptan. Y desde entonces, Manuel, no has dejado de aplicar lo que llaman algunos innovación colateral. Explícanos, ¿en qué consiste? Bueno, pues hay muchas palabras modernas que yo no entiendo, no sé lo que quiere decir. Nosotros investigamos, hemos tenido, bueno, a lo largo de mi trayectoria, unas 180 patentes, y lo que sí hacemos en nuestro lenguaje, nosotros estamos en 3 actividades diferentes. Estamos en la industria de converting de papel, en la industria de generación de energía eólica y estamos en la industria aeroespacial. Siempre decimos que un conocimiento maduro en un sector, con el tiempo, va perdiendo valor. Cuando ese conocimiento se lleva a otro sector de industria, aumenta su valor añadido tremendamente. Y eso es progreso, llevar lo que nosotros le llamamos en nuestro lenguaje tecnologías ping-pong, que van de un sector a otro, rebotando y aumentando su valor añadido. Las palabras modernas yo no las entiendo, no sé lo que quiere decir. Comentabas que Peral fue un incomprendido, que tú también te has sentido incomprendido. La colaboración, Manuel, entre administración y empresa es fundamental. Sí. Pero a veces los españoles no creemos en los españoles. ¿Cuántos científicos españoles hoy hay triunfando por el mundo? Y lo mejor se tiene que ir. Es decir, formamos a talentos y cuando llega la hora de desarrollar ese talento y crear riqueza, se tienen que ir a otros países que les comprenden. Eso sigue pasando, es decir, la historia de Isaac Peral y de Juan de la Cierva se está repitiendo continuamente. Es nuestra genética. ¿Y qué piensas que debemos hacer para fomentar esa colaboración? Cultura, formación y educación en las nuevas generaciones. No hay otra alternativa para cambiar la genética, es cultura. Por ejemplo,
pues yo suelo criticar, es decir, en España se habla de la Armada Invencible, pero que fue vencida por la flota británica. Y en nuestra cultura, en nuestra historia, no hablamos de Blas de Lezo, que ganó muchas batallas navales a la flota británica. Parece como si nos diera vergüenza hablar de nuestros grandes hombres y cuando otros nos han humillado, aceptamos la humillación históricamente. Y eso no ha cambiado, es nuestra genética. Y eso es lo que hay que cambiar y desde Isaac Peral hay que combatir eso. Cómo educar a las nuevas generaciones, a los niños. Hay que hablarle de esto. El orgullo de ser español. Aquí yo veo un área donde, bueno, el ser español a veces está mal visto. Pero en las áreas donde, oye, el concepto de patria y de nación, eso hay que educar a los niños, a las nuevas generaciones, que cuando lleguen a ser dirigentes políticos o científicos, que valoren lo que es España y lo que somos los españoles, no ese desprecio. Recuerdo una frase que yo le decía en una de las visitas que nos hizo Su Majestad el Rey aquí a Pamplona, que nos visitó la empresa también, donde yo le decía: Majestad, en la era de la digitalización y de la inteligencia artificial, los españoles hemos aprendido a restar muy bien, pero todavía no hemos aprendido a sumar. Y yo le decía: Majestad, los españoles individualmente somos los mejores, pero como no sumamos, no estamos como país, como España, en el país que nos corresponde por la valía individual, porque no sabemos sumar capacidades para hacer un país grande como nos merecemos todos los españoles. El talento sigue saliendo de España, Manuel. ¿Qué podríamos hacer para retenerlo aquí? Bueno, se habla bastante de cómo repatriar a los grandes talentos, pero claro, se han dado casos donde talentos, sobre todo en la ciencia médica, que hay grandes talentos por el mundo, médicos y de españoles y de otras ciencias, pues a veces cuando se ha recuperado, hay casos históricos donde se ha recuperado esos talentos, luego vienen aquí y notan que la cultura española no ha cambiado todavía, no tienen los medios que tenían en Estados Unidos o en otros países y acaban yéndose otra vez a los países donde ellos se han desarrollado. O sea, España en ese sentido es nuestra asignatura pendiente. El talento, la gente joven, pues tiene que emigrar. Desde la Fundación Isaac Peral se hace una gran labor precisamente en ese sentido, en crear, en nutrir ese ecosistema para que las empresas se apoyen unas a otras, para transversalizar conocimiento. En España tampoco es fácil. En el mundo empresarial, nosotros tenemos un proyecto ahora dentro de todos nuestros desarrollos que hemos hecho últimamente en la industria aeroespacial, que ahora está en crisis, pues el reto de la lucha contra el cambio climático, es decir, el problema al que se enfrenta la humanidad es el cambio climático. El cambio climático es el enemigo común de la humanidad hoy día. Ya lo que hace falta es que las empresas empiecen a sumar capacidades y no solo las empresas, sino los países. Hay tres grandes bloques que son los más desarrollados del mundo, como es Europa, China y Estados Unidos, donde hoy existe todavía una guerra comercial, se inicia una guerra fría. Entonces, todo eso destroza el futuro de la humanidad. Entonces, lo que hay que hacer es sumar capacidades, no ya solo entre empresas de un país, sino entre continentes y entre los poderosos del mundo, porque los que más contaminan son los países más desarrollados. Esos son los países que tienen que liderar la lucha contra el cambio climático. Es decir, la pandemia del coronavirus nos ha demostrado que el enemigo común de toda la humanidad no es la ideología política de una tendencia o de otra, sino el único enemigo común de la humanidad es el cambio climático. Pues muchas gracias, Manuel, por dedicarnos este tiempo y que sigas así, siendo un emprendedor en serie todavía por muchos años. Espero que mis palabras sirvan a unos que les puede decepcionar, pero a otros que les sirva para reflexionar sobre la verdad de nuestra realidad, de nuestro país, de nuestra patria. Efectivamente, y que les inspire, que hace mucha falta. Muchísimas gracias, Manuel. Es bien escaso. Muy bien. Muchas gracias. Adiós.